Como te decía, vamos a leer varios pasajes, así que yo te animo a que estés atento, atenta, y vamos a meditar en varios puntos, y si el Señor permite vamos a terminar hoy. Una de las cosas que el Señor me llamó esta semana a pensar y a meditar es cuándo comienza el ministerio de Cristo. ¿Cuándo comienza el ministerio de Cristo? Y bueno, uno puede decir, quizás, bueno, fue en Belén, quizás fue, bueno, antes cuando el Espíritu concibió a María, quizás podemos decir que fue en el momento del bautismo, cuando Él fue lleno del Espíritu y fue ungido ahí. Quizás podríamos decir que el ministerio de Cristo comenzó cuando Él ascendió, habiendo conquistado y teniendo toda autoridad. ¿Cuándo comenzó el ministerio de Cristo? Y fue muy claro el Padre como me fue llevando a entender que Cristo comenzó, Mati, cuando Dios dijo, sea la luz. Ahora es interesante porque si yo te digo, Dios dijo, enseguida vos te imaginás a alguien hablando. Me pasa a mí. Entonces, si te imaginas a alguien hablando, te imaginas una boca que se mueve, una lengua que articula una palabra. Pero eso lo imaginamos porque nosotros somos corporales, somos de carne y hueso, pero Dios es espíritu. ¿Cómo Dios dice algo? ¿Acaso tiene boca como la mía, como la tuya, lengua como la nuestra para articular palabras? ¿Y en qué idioma lo dijo? ¿Cómo es que Dios dijo? Yo pude percibir en el Espíritu que ese Dios dijo fue exactamente ese mismo momento cuando en Filipenses Pablo por el Espíritu dijo que Jesús se despojó de sí mismo. Fue en ese momento cuando esa, no sé por qué es complicado decirlo, no podemos decir esa parte de la Trinidad, porque la Trinidad no es partes, son tres pero uno. Pero Dios dijo, sea la luz. Fue en ese momento cuando se comenzó a dar marcha al plan de Dios, de reconciliación de todas las cosas, del orden de todas las cosas en Cristo. Sea la luz. Ahora, muchas veces pensamos de que, bueno, Dios creó Génesis 1, el cielo y la tierra, y Génesis 2, vemos la tierra en un caos, y el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz del abismo, de las aguas. Entonces, nuestra mentalidad muchas veces recorre el camino de decir, bueno, Dios creó todo muy lindo, cielos y tierra, y después algo pasó que Dios tuvo que tener un plan de reconstrucción. ¿Podemos pensar eso? ¿Podemos pensar que en algún momento a Dios algo se le escapó del control? Que entonces tuvo que idear un plan para recobrar todas las cosas, como para reordenar todas las cosas. Si pensamos así, entonces estamos pensando en un ser que no es plenamente sabio, ni todopoderoso, ni todo lo que vos y yo entendemos que es Dios. Porque algo en un momento se le escapó. Hubo una ¿cómo dice? Insubordinación. Bueno, después edítalo. Hubo una rebeldía que se le escapó de las manos. Hubo un motín que no lo vio.
¿Qué estaba Dios durmiendo la siesta? Y se amotinó Satanás con todo lo suyo. ¿Qué ocurrió? Yo no puedo pensar que a Dios se le escapó eso de las manos. Lo que sí puedo pensar y creer, que Dios siempre tuvo un plan, que es que todo esté reunido en Él, en Cristo. ¿Por qué? Porque Él quería expresar de multiformes maneras. Voy a esperar que termines de acomodarte. Gracias. Cuando seamos 200, quizá no me va a distraer tanto, pero ahora me distrae. Y me cuesta mucho poder impartir esto. Como decía, Él quiere reunir, ordenar todas las cosas en Él mismo. Pero para que eso tenga un sentido y una relevancia, era necesario que algo ocurriera que se saliera de Él. Vos y yo sabemos que Dios es amor, ¿verdad? ¿Vos tenés o has tenido alguna mascota alguna vez? ¿Amaste a esa mascota? Ahora te quiero hacer una pregunta. Vos como ser humano, el amor que esa mascota te brindó, porque seguramente esta mascota también tuvo una reacción hacia vos favorable. Pero ese amor, por decirlo amor, que tuvo esa mascota hacia vos, ¿te trajo plenitud? No. ¿Por qué? Porque no es de tu especie. ¿Me vas siguiendo? Yo puedo tener una mascota, un pez, en una pecera, y cuidarlo y sentirlo y hasta ponerle nombre y sentirle mucho cariño, pero ese pez que todo el tiempo está haciendo expresa algo que a mí me... ¡Ay, soy pleno! Dios es pleno en sí mismo, pero Él ideó una manera en ser pleno con todo lo que Él hace y con todo lo que Él manifiesta. Ahora, la única manera que eso suceda es introducir en su misma genética todo lo creado. Cuando Dios dice, sea la luz, Cristo comienza su ministerio de comenzar a ordenar. Orden tiene que ver con gobierno. Tiene que ver con establecer un gobierno. Y vos fíjate que es muy interesante cuando, a medida que vamos leyendo Génesis 1, versículos 3 en adelante, vemos que Dios comienza a declarar cosas como, dijo Dios, sea la luz, y separó la luz de las tinieblas. Sea la luz. Si me seguís con el pensamiento, ese sea la luz, ese es Cristo desprendiéndose de sí mismo y comenzando su función. Porque acá yo entiendo que se aplica lo que Jesús dijo a Nicodemo en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al orden que envió a su Hijo. No fue cuando vino en Belén, fue en ese sea la luz que ya comenzó a impartir Cristo su ministerio, su unción, su autoridad de gobierno. Y separó automáticamente. Lo que separa es el gobierno del desgobierno. Luz de tinieblas. Comienza a separar lo que es Cristo de lo que es el no Cristo. ¿Me vas siguiendo? Ahora, cuando hablamos de luz, vos y yo tenemos la tendencia de pensar en lo que irradia luz, sea el sol, sea una lámpara, sea un reflector.
Y no nos podemos desprender de ese concepto, que para que haya luz debe haber una fuente de luz. Ahora, cuando Dios dijo, sea la luz, en ese momento no había ni siquiera creado el sol, ni las estrellas, nada. ¿Por qué? Porque Él es luz. En San Juan, anótalo, el San Juan 12, versículo 43 dice esto. Palabras de Jesús. Yo, la luz, vine al mundo para el que cree en mí no ande en tinieblas. Él mismo se denomina la luz. Fíjate que es interesante entender esto. A veces pensamos que yo soy la luz o Él es la luz. Es como algo que Él hace o que nosotros debemos hacer. Algo hablábamos el domingo pasado que nos trajo Franco en su meditación, en la palabra que Dios le dio. Y siempre tenemos la tendencia de pensar en cosas. ¿Por qué? Porque también la palabra habla de que nuestra luz se manifieste en base a las buenas obras que hacemos, que es Cristo haciéndola en nosotros, dijo. Pero Él es luz. Y porque es luz, comienza a hacerse cosas. Y empiezan a separarse lo que no es de lo que es. Luego, como vos recordás el pasaje, Dios comienza a separar las aguas, a separar las aguas de arriba de las de abajo. Luego separa las aguas de la tierra seca. Luego comienza la tierra seca a producir vegetación. Yo quiero que puedas captar, y es necesario que lo captemos del Espíritu, que cada cosa que sucede después de Él, sea la luz, es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. Entonces yo te hago una pregunta. ¿Cuántas especies de vegetales existen en la faz de la tierra? ¿Cuántos peces y tipos de peces habitan en los ríos y los mares? Vean que Cristo es luz, es gobierno, es orden, pero expresado en abundancia. Y otra cosa que va a ser complicado para nosotros, menos que el Espíritu nos ayude, es pensar que abundancia tiene que ver con cantidad. Vos y yo escuchamos la palabra abundancia y lo primero que se nos viene es algo, mucho de algo. Y más, el diccionario, lo estuve buscando, habla de eso. Pero abundancia es una persona, es Cristo. Entonces vos fijate que a medida que fue desarrollándose todo el orden, Dios lo hizo según, por decirlo de alguna manera, su genética. Él es así. Él es toda verdad. Él es todo orden. Él es toda autoridad. Él es toda abundancia. Él es eso. Ezequiel 43, versículo 2, dice: He aquí, la gloria del Dios de Israel venía del camino del oriente, es decir, del este, y su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra brilló con su gloria. En el versículo 4 dice: y la gloria de Jehová entró en el templo por la puerta del este, y el Espíritu me llevó al patio interior, y aquí la gloria llenó la casa. Él es luz, Él es gobierno, Él es abundancia.
Vamos a ver un pasaje en Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Acordate que el mundo no está hablando planeta, está hablando de orden. Antes del establecimiento de todo orden, Él te escogió en Cristo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor, o sea, fue su amor, fue Él mismo que nos predestinó para adopción, para adoptarnos como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Fue porque le dio la gana, porque tuvo placer en escogernos. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, es decir, en Cristo. La abundancia, la gloria de su gracia. Esto da para mucho. Y quizás tendríamos que pasar semanas enteras en Génesis, pidiéndole a la luz revelación sobre qué es Cristo, luz, orden, gobierno, abundancia. Pero quiero que nos enfoquemos en esta tarde en unos pasajes de Romanos capítulo 5, 6, 7 y 8. No es que vamos a leer todo. Vamos a enfocarnos en algunos pasajes de este capítulo, de este libro, teniendo estos conceptos por lo menos tomados. Él es luz, Él es orden, Él es gobierno abundante. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. Están muy callados. Eso me asusta. Vamos entonces a Romanos capítulo 5. Vamos desde el 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pues de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por medio de quién también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, de la luz de Dios, de Cristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia o perseverancia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Venite conmigo al versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido
la reconciliación. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la separación, la muerte, así también la muerte se extendió ¿a quiénes? A todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó, la separación reinó desde Adán hasta Moisés. Es decir, aunque no había un mandamiento que dijera no mientas, no robes, igual había robo y mentira. Aunque no había un mandamiento que dijera no mates, igual había asesinatos y muertes. Es decir, que aunque Moisés no había todavía escrito las tablas de la ley, no significaba que eso no le daba al ser humano el hecho de que había cosas que él hacía que estaban mal, que eran fruto del no Cristo que se manifestaba. Porque robar, ¿qué es? Es el no Cristo, porque Cristo es provisión. Mentir es no Cristo, porque Cristo es verdad. Matar es no Cristo, porque Cristo es vida y abundante. Entonces, la separación reinó, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán. ¿De qué estamos diciendo? Es decir, que desde Adán hasta Moisés hubo gente que pecó, hubo gente que manifestó la separación y el no Cristo. Pero esa gente estaba sin ley. Adán sí tuvo una ley. ¿Cuál fue? No comas. Después vino la ley para que todos sepamos lo que era matar, robar, mentir, etcétera, etcétera. Y Adán dice, el cual es figura de aquel que iba a venir. Pero acá Pablo comienza a expresar algo que a mí me llamó tanto la atención, y veo esto, Cristo. Dice, versículo siguiente, el 15, pero no sucede con la dádiva, con la gracia, con el favor, con el regalo de Dios, como sucede con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, fíjate mucho más, no igual, mucho más, la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva, el regalo, surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un solo hombre, por reinó la muerte, escucha otra vez, mucho más abundancia reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, lo que reciben ¿qué? La abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero entendé lo que
que es mucho más abundante. Lo que opera a través de Cristo, porque no olvides, Cristo es luz, Cristo es orden, Cristo es gobierno, Cristo es abundancia. Es mucho más que lo que opera en el pecado. Y con esto, amados, estamos yendo en contra de una mentira que se ha establecido. ¿Cuál mentira? La mentira que muchas veces es utilizada por aquel que es tu acusador cuando viene a acusarte por tus faltas y pecados. Cuando vos en Cristo tenés abundancia de gracia y abundancia de vida. Mira, sigamos adelante. Vamos en el versículo 4 del capítulo 6. Pasamos al otro capítulo, arrancamos del versículo 4. Por tanto, esto es muy interesante para los que se van a bautizar. Escucha esto. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, es decir, en vida nueva. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y vos sabés muy bien que la resurrección de Cristo no fue la misma que la resurrección de Lázaro, o del hijo de la viuda de Naín, o de la hija de Jairo, bien digo. Esto da para hablar mucho en otro momento, pero vos lo sabés. Ahora fíjate que está hablando de algo en un tiempo, en una conjugación de tiempo. Dice, por tanto, hemos sido sepultados juntamente con Él. ¿En qué tiempo estamos hablando? Pasado. ¿Lo estamos captando? Sí. Yo quiero que todos lo capten y que me miren y me digan que sí, porque si no, no podemos seguir. Acción pasiva. Hemos sido. ¿Sí? Sí. ¿Lo tenemos todo claro? Sí. Está hablando de un hecho ocurrido. ¿Cuándo? Han pasado. En pasado. ¿En qué momento? Dígalo fuerte. Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Por el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Interesante, ¿no? Ya hemos sido sepultados mediante que el bautismo, es decir, cuando vos te bautizás, estás uniendo lo eterno con lo natural, estás uniendo cielo y tierra, estás alineándote a lo que ha, podríamos decirlo, ocurrido. Está ocurriendo todo el tiempo. ¿Te das cuenta qué profundidad profética es esto? Y qué abundancia de Él mismo manifestado aquí. Porque Él te sumerge por el bautismo en su muerte y te sepulta juntamente con Él. ¿Y dónde descendió Cristo? A los infiernos. Y allí venció, ¿o no? Y allí conquistó y tuvo la llave de la muerte. Ahí, amado, cuando vos te bautizás, Dios te mete en Cristo, en ese lugar. Ahí vos estás con Él, tomando la llave de la muerte. ¡Wow! Por eso, no tiene sentido el temor a la muerte. Por eso, la gran contradicción de querer guardar nuestra vida por temor a la muerte. ¿Cómo se desvanecen todos los temores cuando te das cuenta que estuviste ahí? Él te metió en Cristo, te sepultó con Cristo. Pero no solamente eso. Ay, es lo sobreabundante de su gracia. Él también te
te resucita con la resurrección de Cristo. ¿Para qué? Para que andes en vida nueva. En vida nueva. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, estoy en el versículo 5, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y acá yo quiero aclarar esto. Sí es verdad que viene un tiempo donde nuestros cuerpos seremos transformados y la redención se completará. Pero la vida de resurrección la vivís ahora. Porque Él vino para darte esa vida en abundancia. No para que sobrevivas como puedas. No creas esa mentira. ¿Cuántas veces me han preguntado, ¿cómo andás, Marcelo? Y acá ando tirando. Tirando para no aflojar. ¿Qué mentalidad tan no Cristo? Cuando tenemos la mente de Cristo, que es abundancia. Abundancia de gracia, abundancia de favor. Fíjate lo que sigue. Sabemos esto. ¿Sabemos esto? ¿Sabes esto? ¿Ya lo sabes? ¿Sabes que tu viejo hombre fue crucificado? ¿Cuándo? ¿Qué dice ahí? Lee. Fue. Tiempo pasado. Juntamente con él. Crucificado. Juntamente con él. O sea, ¿ya estás crucificado? Te hago una pregunta. ¿Ya estás crucificado? ¿Ya has sido sepultado? ¿Y por qué entonces todavía querés morir? Te hago una pregunta entonces. ¿Tenés que morir? Ay, no, pero tengo que tomar mi cruz cada día. ¿Qué significa? ¿Que tenés que morir cada día? Si ya sos nueva criatura, ¿tenés que morir siendo nueva criatura? El punto está en el versículo 11. Muy bien, Matilde. Cuando uno se considera muerto, es cuando uno cree que esto ya fue hecho. Porque todo esto es por gracia. Y para que sea por gracia tiene que ser por la fe. Fíjense qué mentira entonces eso de, ay, tengo que morir en esta área. ¿En cuántas partecitas se crucificó Cristo? ¿En cuántas partecitas o áreas Dios te fue sumergiendo en su sepultura? El tema no es las partecitas, porque eso es la mente griega, ¿viste? El tema es creerte y considerarte muerto. Por eso Pablo podía decir en Gálatas 20, crucificado ya estoy con Cristo, ya no vivo yo. O sea, él lo tenía muy claro. Y no es que había llegado a un punto de exaltación y caminaba entre los ángeles y se corría las plumas. Él tenía, perdóname la expresión, la pata en el suelo, tal como vos y yo. Y sufría de mucha más incomodidad que vos y yo. Ahora, qué tremendo cuando vos te consideras, y cuando nosotros nos consideramos muertos. Cuando lo aceptamos. Cuando aceptamos el hecho que ya estamos muertos. ¿Muertos a qué? ¿Separados a qué? Al pecado. Al mundo. Al no Cristo. Pero volvamos un cachito para atrás.
en este mismo capítulo. Y retornemos al sabemos esto del versículo 6. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿Sí? ¿Me seguís hasta acá? Sí. ¿Para qué? Léelo conmigo. Para que nuestro cuerpo de pecado fuera Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. ¿Sabes qué? La correcta traducción de este destruido sería así. Para que el cuerpo o nuestro cuerpo de pecado fuera disminuido a la inhabilitación absoluta. Para que ese cuerpo de pecado, esa simiente adámica, no es que es destruida y deshecha, queda inhabilitada, disminuida, incapacitada. Por eso vos hoy le podés decir no al pecado. Por tanto, versículo 12, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Por qué? Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Porque no están bajo la ley, sino la sobreabundante gracia. Exacto. Cuando vos decís sea la luz, tiene que ver con todo esto. Y así como se separó las tinieblas de la luz, así en nosotros se separa lo no Cristo de Cristo. Ahora, depende de vos y de mí que nos consideremos muertos. Y esto es por fe. Y si no captamos esto como lo más importante, estamos teniendo un problema. Porque vez tras vez vamos a intentar, desde la simiente adámica, llegar al estándar de Jesús o de Cristo, y nunca lo vamos a lograr. Y eso trae frustración, y eso debilita la fe, y eso nos sumerge en religiosidad. Porque es solo Él el que puede vivir la vida de Él. Ahora, Él lo hizo así, ¿para qué? Para reunirnos en Él. Pedro lo dice de esta manera, que Él nos dio preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que seamos participantes de su propia naturaleza. Porque Él quiere ser correspondido, por decirlo de alguna manera, con ese amor. Así como vos no sos pleno con el amor que te da tu mascota, vos necesitas a alguien de tu especie que te ame para que haya un ida y vuelta. Él hizo todo esto, reunió todas las cosas en Cristo para que todo se complemente y Él sea correspondido. ¿Te das cuenta? Ahora, el capítulo 7 de Romanos es muy interesante porque comienza a declarar algo que muchos y por mucho tiempo hemos malinterpretado. Para reducir el tiempo no lo vamos a leer. Léelo vos en tu casa. Pero, por decirlo a grandes rasgos, el capítulo 7 habla de algo de lo
que yo quiero que vos prestes atención, es que dice que con la mente uno desea hacer el bien, pero encuentra en sus miembros otra ley que lo lleva a hacer el mal que no quiere hacer. Y entonces Pablo lo describe de esta manera: el bien que quiero hacer no puedo, no lo hago, pero el mal que no quiero hacer, eso hago. Entonces hallo que en mí hay una ley de muerte que me lleva a hacer lo malo que no quiero. Y al final del capítulo dice: miserable hombre de mí. Y muchos hemos entendido que esto tenía que ver con vos y conmigo. Pablo lo que está hablando, está haciendo el contraste de lo que es, de los que han sido sepultados y resucitados con Cristo en una nueva creación, y los que todavía no lo son. De los que se consideran muertos y crucificados con Cristo, a los que todavía no se los consideran. Entonces están batallando en querer lograr hacer el bien. Y eso nos lleva, como en un embudo, a un solo punto que se desclama en esas palabras: miserable de mí. Y el capítulo 8 habla de algo poderoso, que es el considerarse, que es el tomar correcta conciencia de la abundancia de su gracia. Fíjate lo que dice el capítulo 8, versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a esa naturaleza caída, sino conforme al Espíritu. El primer versículo ya te lo aclara. Vos podés ser hijo, escuchá lo que te digo, pero seguir no considerándote muerto en Cristo. Vos podés ser hijo, heredero de toda promesa, pero todavía andar en las fuerzas de tu propia naturaleza. Y lo único que obtenemos en esto es condenación. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ya estás libre. ¿Por qué? Porque el cuerpo de pecado en la crucifixión de Cristo, cuando vos te sumergís en el bautismo creyendo esta verdad, queda inhabilitado y resucitás a una nueva creación. Y lo crees, y lo considerás, y lo tenés como asumido. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de nuestra naturaleza adámica, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de Adán y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la simiente del hombre, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Vuelve a decir que no andamos según la simiente del hombre, sino conforme al Espíritu. Porque, y acá aclara Pablo un poquito qué significa esto de andar. Porque los que viven conforme a esta mentalidad de no Cristo, de no luz, de no verdad, de no abundancia, ponen la mente en las cosas de la carne, de esta naturaleza caída. Pero los que viven conforme al Espíritu
piensan, consideran, andan según las cosas del Espíritu. Por eso, de esta manera es que podemos alzar nuestra mirada y poner nuestros ojos en Jesús. Es por eso que podemos ver las cosas de arriba. Ahora, las cosas de arriba no está hablando de espacio, está hablando de autoridad. Porque como te expliqué una vez, infierno no significa lo que está abajo en el centro de la tierra y prendiéndose fuego. Infierno, la palabra infierno, tiene la raíz de la palabra inferior. El infierno es lo caído. El infierno es el no orden, el no gobierno. Vos ya has sido muerto a todo eso. Viví en lo de arriba, en el orden, en la luz, en el gobierno, en la abundancia. Porque la mente puesta en la carne, en la simiente adámica, es separación. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Cuando yo te digo separación, es lo que la Escritura habla de muerte. Porque muerte, la palabra muerte significa separación. Pero los que estamos en Cristo, no hay nada que nos pueda separar de Él. No hay nada. Ya no hay separación. Pero vos tenés que saberte en Cristo, considerarte en Cristo, desarrollar en vos una apertura para que el Espíritu comience a plasmar sus pensamientos en tu mente. Esa actitud de humildad, de decir, Señor, formatea vos y ser transformado mediante esa renovación de la mente de la antigua naturaleza a la mente de Cristo, que es luz, que es abundancia, que es gobierno. Por eso el Hijo no peca. ¿Por qué muchos luchamos con tentaciones? Y la pregunta sería, ¿te estás considerando muerto? ¿Creíste esa verdad o todavía no la crees? ¿Todavía seguís pensando según tu naturaleza humana? ¿Cuántos todavía sufrimos por nuestros temores? Temor a la muerte, temor al no lograrlo, temor a no ser aceptados, temor a que algo se pierda del control. Y todavía batallamos y gastamos energías, esfuerzo y nos estresamos por querer guardar la vida. Cuando estamos muertos, ya en Cristo, pero resucitados en una novedad de vida, en una vida que es nueva, renovada como su misericordia cada mañana. Vení conmigo al versículo 11 de este capítulo 8. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vos, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también a vos dará vida. A tus cuerpos mortales vivificará por medio de su Espíritu que habita en vos, que habita en vos, está en vos.
14. Por eso, todos los que son guiados por este Espíritu, todos ellos son hijos de Dios. Pues no recibieron un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción, por el cual podemos clamar: querido papá, sea la luz, sea la luz, Dios mismo dando, y Cristo despojándose de sí mismo, comenzando todo ese proceso de adopción. A mí esto me trajo profunda paz, mucho gozo de saber esta abundancia de gracia. Me quitó mucha presión, porque convengamos que en nuestros círculos evangélicos hay muchos que viven bajo mucha presión, tratando de alcanzar un nivel que es inalcanzable, tratando de alcanzar las expectativas que otros tienen. Queriendo ser un buen cristiano. ¿Se puede ser un mal cristiano? O sos o no sos. Y si ya estás en Cristo, Un mal vivo. claro, si ya estás en Cristo, lo que tenemos que hacer es considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya está. Es fe en su gracia. Por eso, en varias oportunidades, el Señor dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Él te guarda. Él en vos. Esperanza de gloria, esperanza de luz. Él en vos. Y la creación entera anhela eso, porque la tierra será llena de la gloria. La tierra será llena de la gloria. ¿Lo estás captando? Si podemos, aunque sea un chiquitito, ver esto y permitir que el Espíritu siga corriendo velos, te puedo asegurar que va a ser el cambio absoluto de muchos de nosotros. Nos llevará a profundidades de niveles de luz, de entendimiento, de amor, porque no te olvides que luz no significa, ay, yo lo sé todo y vos no. No, aquel que no ama anda en tinieblas, aquel que no expresa a Cristo está en el no Cristo. Esto, para mí, es como el punto neurálgico de todo. Es la obra de Cristo. Es Él, el centro de todo. Y nosotros, sumergidos en Él, vivos por Él, victoriosos y más que vencedores en Él. Fíjate que no estamos hablando de mentalidad positivista, no estamos hablando de ausencia de problemas, no estamos hablando de no tribulaciones, ni de pasar ciertos grados de escasez en lo económico. No estamos hablando. Cristo es abundancia, de manera que vos, en medio de una escasez económica, estés pleno y plena.
con la frente bien en alta, sabiendo que hay un Dios que te sostiene, que no te importa tu billetera, ni el banco, ni la economía, ni lo que suceda en el país. Amén. Estás en Cristo, Gracias, Señor. reinando, sentado en los lugares celestes, al lado de